Hace exactamente 3 años, cuando ChatGPT llegó a tu teléfono, todos dijeron lo mismo. Esto es el futuro. Pero aquí está el problema. Eso era mentirita. Lo que ves hoy, en enero del 2026, no es el futuro, es el presente chocando contra la realidad de tu negocio. Es la colisión frontal entre lo que soñaste que sería la inteligencia artificial y lo que realmente se convirtió. Y si no te has movido, no te preocupes, la mayoría tampoco. Pero lo que está pasando en Davos esta semana, lo que OpenAI acaba de anunciar hace 48 horas, lo que IBM lanzó ayer en un comunicado que casi nadie leyó, y lo que verás que es diferente esta vez, te obligará a poner atención ahora o nunca más. Porque no es hype, no es marketing, no es un gurú vendiendo un curso de $2, son decisiones económicas irreversibles que han transformado completamente el panorama competitivo de tu industria mientras dormías. Mientras tú estabas descansando el fin de semana, la economía global cambió de dirección. En los próximos minutos vamos a desmenuzar qué está pasando de verdad en la inteligencia artificial en 2026. No la versión de Instagram, no la versión de TikTok, la versión de Wall Street está ya valorado en billones de dólares. La versión que los directores ejecutivos de las empresas más grandes del mundo están ya implementando internamente en secreto. La versión que tus competidores ya tienen en funcionamiento en este momento mientras escuchas esto. Porque hoy es el día que todo cambió o debería haber cambiado hace un mes. Pero si no empezaste, bueno, hoy es tu último día para estar a tiempo. OpenAI acaba de tomar una decisión que hace 4 años juraba públicamente que nunca tomaría. Hace aproximadamente unas 72 horas, OpenAI anunció públicamente que ChatGPT tendría publicidad integrada, no en algún futuro indefinido, en las próximas semanas, en los próximos días. Pero espera, eso no es lo importante, eso es solo el síntoma. La enfermedad es mucho más profunda. Lo importante es esto. Sam Altman, el ejecutivo en jefe de OpenAI, hace exactamente 4 años dio una entrevista en la que literalmente dijo, odio los anuncios. Los anuncios son una forma de manipular la verdad. OpenAI nunca será financiado por publicidad. Eso es incompatible con nuestra misión. Hoy se retractó completamente, públicamente, sin explicación. ¿Por qué? Porque OpenAI está en una crisis financiera que casi ningún medio ha reportado con la precisión que merece, una crisis que es existencial. OpenAI perderá aproximadamente 17 mil millones de dólares en 2026 únicamente, solo en 2026. No es una proyección, es el número que maneja internamente. 17 mil millones de dólares, eso es más dinero que el Producto Interno Bruto de muchos de los países latinoamericanos. Eso es dinero que está saliendo de tesorería constantemente sin retorno equivalente. Es como prender fuego y ver cómo el dinero se quema. ¿Y por qué? Porque OpenAI escaló su consumo de energía de una forma que es insostenible financieramente. En 2023, OpenAI consumía 200 megavoltios. Hace 18 meses eran 1.2 gigavoltios. Hoy en 2026 necesita 1.9 gigavoltios, casi 2 gigavoltios de energía eléctrica continua. Para contexto, eso es más que el consumo eléctrico de todas las ciudades grandes. Las ciudades de San Francisco consume menos que lo que OpenAI necesita solo para entrenar sus modelos. Pero hay más, hay algo que casi nadie entiende cuando habla de inteligencia artificial, el costo de inferencia. Inferencia es una palabra sofisticada que significa cada vez que un usuario hace una pregunta a ChatGPT, OpenAI incurre en un costo y ese costo es el problema. Cuando un usuario hace una pregunta complicada a ChatGPT, OpenAI estima que le cuesta entre 0.05 a 0.10 dólares procesarla. El usuario está usando la versión gratuita. OpenAI gana 0 dólares. Traducción. Por cada usuario gratuito que hace preguntas, OpenAI pierde dinero activamente. Es como si tuvieras un café donde cada taza de café que vendes te cuesta más producir que lo que recibes del cliente. ¿Cuánto tiempo duraría ese negocio? Una semana, 2 semanas máximo. Eso es OpenAI ahora, a escala global. Sam Alma necesita 100 mil millones de dólares en 2026, no para invertir en investigación, para sobrevivir, para pagar la electricidad, para no quebrar, 100 mil millones en un año. Y la valuación de OpenAI se fue de 500 mil millones a 830 mil millones de dólares en cuestión de meses. ¿Por qué? Porque sus ingresos crecieron 66%. No, sus ingresos crecieron tal vez 20 o un 30%. Creció porque Sam Altman le está contando a los inversionistas que OpenAI va a alcanzar
la AI o la inteligencia artificial general, es decir, máquinas inteligentes que superan completamente a los humanos en 2026 o 2027. Y cuando lo haga, la empresa valdrá no miles de millones, valdrá billones. Pero aquí está el problema. Los inversionistas no son tontos. Saben que OpenAI está quemando dinero. Así que la única forma que tiene OpenAI de conseguir inversiones es prometer inteligencia artificial general inminente. Es un ciclo de retroalimentación peligroso. Promete inteligencia artificial general, atrae dinero, pero no alcanza inteligencia artificial general porque es aún teórico, necesita más dinero. Promete inteligencia artificial general más cercano, atrae más dinero. ¿Hasta cuándo puede continuar esto? Nadie sabe. Pero lo que sí sabemos es que la monetización con publicidad es su tabla de salvación inmediata. Evercore, una firma de análisis seria que no lanza números al azar, proyecta que solo de publicidad OpenAI puede generar entre 2 a 4 mil millones en 2026, escalando a 25 mil millones en el 2030, si captura el 5% del mercado de publicidad global. ¿Y quién pierde dinero directo? Google, Meta, porque si ChatGPT captura las consultas de búsqueda comerciales, ¿dónde compro esto? ¿Cómo hago esto? Entonces, Google y Meta pierden ingresos publicitarios. De hecho, esto ya está pasando. Las búsquedas en Google bajaron 4% el año pasado. Los estudiantes ya no usan Google para buscar, usan ChatGPT. Los profesionales ya no buscan referencias, preguntan a Cloud. El modelo de negocio de Google está siendo canibalizable en tiempo real. Pero eso es secundario. Lo importante para ti como empresario es esto. Si usas ChatGPT como herramienta principal para tu negocio hoy, prepárate. Los costos van a subir. La experiencia gratuita va a degradarse lentamente, pero consistentemente. Los límites de uso van a cambiar. La velocidad va a bajar para usuarios gratis. La calidad va a optimizarse para usuarios de pago. Porque una empresa desesperada por dinero no es una empresa que se enfoca en tu experiencia de usuario, es una empresa que se enfoca obsesivamente en extraer el máximo valor monetario de ti. Ahora, pasemos a otra de las noticias más relevantes y vamos a hablar acerca de los agentes autónomos. Y es que tu competencia ya tiene un empleado que no come, no duerme, no se queja y cobra exactamente $0. El 19 de enero del 2026, en Davos, IBM y la empresa EI, una corporación global de telecomunicaciones basada en los Emiratos Árabes, anunciaron algo que ningún medio en español está cubriendo correctamente o está cubriendo con superficialidad. Lanzaron un sistema de inteligencia artificial autónoma de nivel empresarial en funcionamiento real. Esto no es un prototipo, no es un piloto de 8 semanas en un laboratorio, está corriendo ahora en sistemas críticos de gobernanza y cumplimiento normativo en empresas reales, manejando dinero real, tomando decisiones reales. ¿Qué significa un agente autónomo realmente? Un agente autónomo no es un chatbot. Déjame ser claro en esto porque la gente confunde estos términos todo el tiempo. Un chatbot es reactivo, espera que hagas una pregunta, tú preguntas, él responde, tú lees la respuesta, fin de la interacción. Un agente autónomo es proactivo, hace esto. Entra en tu sistema contable a las 6 de la mañana, cada mañana automáticamente. Analiza todos los datos que se acumulan durante las últimas 24 horas. Identifica anomalías, riesgos y oportunidades. Toma decisiones basadas en reglas que tú estableciste. Ejecuta transacciones automáticamente. Genera reportes. Te notifica si algo es anómalo. Continúa trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana sin parar. Y hace todo esto sin intervención humana, sin pedirte confirmación, sin esperar a que alguien lo autorice. Simplemente actúa. La empresa EI reportó que en una prueba inicial de 8 semanas con estos agentes de IBM, el tiempo de respuesta para consultas regulatorias bajó de 2 y 3 días a 15 y 30 minutos. Minutos, no horas, minutos. IBM ya está usando estos mismos agentes internamente en sus departamentos de recursos humanos para procesar solicitudes de empleados, en tecnología de información para atención de incidentes y soporte, en finanzas para reconciliación de cuentas. IBM reporta públicamente que los incidentes de soporte mensual se redujeron drásticamente, pero no dicen cuántas personas fueron despedidas. Eso lo puedo deducir yo. Aquí viene el punto que te debe asustar. Esto no es un desplazamiento gradual de trabajos, esto es un cambio de infraestructura, un cambio estructural en cómo funcionan las empresas. Hace un año, si eras una empresa mediana de 200 personas con un equipo de 15 analistas revisando datos, generando reportes, haciendo análisis, pues tenías que pagarle a esos 15 analistas. Esos eran salarios beneficiosos, vacaciones, todo. Digamos $3,000 mensuales por persona, $45,000 mensuales.
$540.000 anuales en salarios solamente, sin beneficios, sin infraestructura. Hoy puedes hacer exactamente lo mismo con un agente de inteligencia artificial que cuesta implementar y mantener 15 a $20.000 anuales. El impulso es matemático, es puro, es brutal. Las empresas que no adopten esto van a quedar fuera de la competencia porque sus costos de operación serán 10 veces mayores que sus competidores que usan agentes autónomos. ¿Quién va a ganar? El que tiene agentes autónomos. ¿Quién va a perder? El que tiene empleados. Y aquí viene lo jugoso. IBM no está regalando esto, lo está comercializando como servicio de ventaja empresarial de IBM. Básicamente vienen a tu empresa, diagnostican exactamente dónde está el máximo impacto de la inteligencia artificial, replican internamente lo que la empresa hizo en 8 semanas y lo instalan en tu infraestructura por un precio fijo. Los precios de que IBM está citando van desde 500.000 a 5.000 millones de dólares, dependiendo del tamaño de la empresa y complejidad. Suena caro hasta que realizas que estás sustituyendo 50 personas que cuestan 3 millones anuales. ¿Tienes 50 personas en tareas administrativas haciendo tareas repetitivas? Prepárate. En 18 meses vas a tener 10 o desaparecerás como empresa. Ahora, otra de las noticias importantes y es que el recurso escaso del futuro no es la inteligencia artificial, no es el talento, es electricidad física. En Davos, hace exactamente unos 2 días, Satya Nadella de Microsoft hizo una advertencia pública que casi ningún empresario está tomando en serio. La energía es el factor limitante del desarrollo de inteligencia artificial en 2026 y probablemente en el 2027. No es la inteligencia de los modelos, no es el talento de los investigadores, no es la cantidad de datos disponibles, es la energía eléctrica física. El problema es exponencial y simple simultáneamente. OpenAI necesita 1.9 gigavoltios de poder continuo. Para contexto, eso es aproximadamente el 5% del consumo eléctrico total de Estados Unidos. E IBM, Google, Meta, Amazon, Apple necesitan capacidad similar. Todas están compitiendo por la misma fuente limitada de electricidad. La oferta de energía es finita en la mayoría de los lugares del mundo. No puedes simplemente comprar más energía porque no existe. Los gobiernos controlan la generación y la generación toma años en construir. Así que lo que está pasando ahora es una carrera silenciosa pero agresiva por acceso a plantas nucleares que provean energías limpias, estables y escalables. Acceso a hidroeléctricas donde América Latina tiene una ventaja geográfica masiva pero sin explotar. Y acceso a zonas de energía geotérmicas donde hay fuentes naturales de calor subterráneo. Nadella fue explícito. La infraestructura crítica, como las redes eléctricas, están fundamentalmente impulsadas por gobiernos. Las empresas privadas solo pueden operar efectivamente una vez que sistemas básicos como redes de energía y telecomunicaciones están en su lugar. Traducción: no puedo hacer nada si el gobierno no tiene infraestructura energética. Pero aquí viene lo importante. Microsoft acaba de hacer un trato sin precedentes con el gobierno de los Estados Unidos. Literalmente, Trump le pidió públicamente que asegure que Microsoft no va a drenar la red eléctrica local de Nueva York mientras construye centro de datos masivos. Microsoft respondió: ok, no solo no vamos a drenar la red, vamos a pagar todos los costos de expansión de infraestructura. ¿Qué es lo que está pasando? Las empresas de inteligencia artificial van a empezar a financiar la infraestructura eléctrica de las regiones donde quieran operar porque la alternativa es que no pueden entrenar modelos y si no entrenan modelos pierden en la carrera global de inteligencia artificial. Esto abre una oportunidad masiva, potencialmente de billones de dólares para Colombia, Perú, Paraguay, Brasil, Chile, países con abundancias de energía hidroeléctrica pero sin explotación. Una empresa emergente o una empresa que asegure acceso a energía barata en una región geográfica específica puede convertirse en el centro de entrenamiento de modelos. Eso vale no millones, eso vale billones. Pero aquí está el problema. Casi ningún empresario latinoamericano está pensando en esto. Están obsesionados todavía con cómo usar ChatGPT para mi negocio de redacción o cómo usar inteligencia artificial para automatizar mi agencia de marketing. Eso es pensamiento táctico, micro. Está viendo el árbol e ignorando la montaña. Están ignorando completamente la oportunidad estructural de ser proveedor de infraestructura energética y computacional para la industria global de inteligencia artificial.
Pasemos con otra noticia y es que la inteligencia artificial dejó los servidores en la nube y entró en tus dispositivos. ¿Cuándo eso pasó? El poder cambió de manos completamente. Samsung anunció hace una semana que el Galaxy S26 corre modelos de lenguaje de inteligencia artificial nativamente en el teléfono, no en servidores remotos, en tu teléfono, en el chip del teléfono. Eso significa que análisis complejos sucede sin enviar datos a servidores en la nube. Lenovo lanzó Asistente de Consulta, un asistente de inteligencia artificial que te sigue entre tu computadora de escritorio, tu portátil, tu teléfono con contexto persistente sin que los datos salgan jamás de tu dispositivo. Apple está haciendo lo mismo con Siri, pero aún más agresivo. Inteligencia de Apple corre localmente en tus dispositivos, ningún dato sale de tu teléfono. ¿Por qué importa esto? Porque señala un cambio fundamental en dónde vive la inteligencia artificial. Durante los últimos 3 años, toda la conversación sobre inteligencia artificial se centró en quién tiene el modelo más grande y quién entrena el modelo mejor. OpenAI contra Google, Cloud contra ChatGPT, eso fue relevante. Pero eso cambia. La batalla ahora no es entre OpenAI, Google y Anthropic por quién tiene el mejor asistente de conversación. La batalla es entre Apple, Qualcomm, Nvidia, MediaTek y Samsung por quién controla los chips que hacen posible la inteligencia artificial local en dispositivos. Porque si toda la inteligencia artificial se ejecuta en la nube, en servidores de Google, de OpenAI, de Microsoft, entonces esos gigantes ganan, controlan la infraestructura. Pero si la inteligencia artificial se ejecuta localmente en tu dispositivo, entonces el que controla el chip controla el futuro de la inteligencia artificial. Y Trump, el Congreso de Estados Unidos y Elon Musk están obsesionados con no permitir que China tenga acceso a los chips avanzados de Nvidia. ¿Por qué? Porque los chips son el verdadero poder. No son los modelos, no es la información, son los chips. Nvidia es ahora más importante que OpenAI, porque OpenAI sin chips, Nvidia no puede entrenar ni un solo modelo, pero con chips Nvidia cualquiera en el mundo puede construir inteligencia artificial competitiva. Así que la verdadera carrera no es por la inteligencia artificial general, la verdadera carrera es por quién controla la manufactura de chips avanzados. Y esto tiene implicaciones geopolíticas masivas que casi ningún empresario está considerando. Dario Amodei, ejecutivo y jefe de Anthropic, dijo en Davos: no vender chips a China es una de las cosas más grandes que podemos hacer para asegurarnos de que tenemos tiempo para manejar esto. Traducción: si China no obtiene acceso a chips, su velocidad de investigación en inteligencia artificial ralentiza. Eso compra tiempo a Occidente. Aquí está el problema para América Latina. Si eres una empresa emergente de inteligencia artificial en América Latina y necesitas chips avanzados de NVIDIA para entrenar un modelo, no puedes simplemente comprarlos. No existe ese mercado abierto. La única forma de obtenerlos es a través de distribuidores autorizados en Estados Unidos y solo te venden si eres una empresa confiable geopolíticamente. China no califica, Rusia no califica y una empresa emergente en Bogotá tal vez califica si tienes conexiones. Eso es un monopolio de facto. Pasemos a otra de las noticias también de esta semana y es que la inteligencia artificial acaba de entrar a una categoría donde no hay vuelta atrás, la salud humana y la investigación científica. Google lanzó Gema Media 1.5, un modelo de inteligencia artificial especializado completamente en medicina. Puede analizar tomografías, resonancias magnéticas, comparar con históricos de pacientes para hacer diagnósticos precisos. OpenAI integró Antorcha de salud dentro de ChatGPT Salud. Ahora unifica todos tus registros médicos fragmentados. Del hospital donde tuviste esa cirugía hace 5 años, del laboratorio donde te hiciste análisis de sangre, del dispositivo portátil que rastreó tu ritmo cardíaco de la farmacia donde compraste medicamentos, en una línea de tiempo coherente que la inteligencia artificial puede analizar en segundos. ¿Qué significa? Significa que en el año 2026 una máquina sabe más sobre tu historial médico completo, tus patrones de salud, tus riesgos que tus propios doctores, probablemente que todos tus doctores combinados. Y la precisión del diagnóstico es inquietante. Investigaciones de Microsoft publicó que modelos de inteligencia artificial pueden diagnosticar casos médicos complejos con 85.5% de precisión, superando ampliamente el promedio de doctores humanos que están alrededor del 70%. Así que aquí está el dilema ético y comercial que nadie quiere discutir. Si una máquina puede diagnosticar mejor que un humano, ¿por qué un paciente pagaría por consultar a un médico humano? La medicina
a distancia está a punto de volverse completamente autónoma. El flujo será: un paciente abre ChatGPT Salud, descubre sus síntomas, la inteligencia artificial analiza su historial, genera diagnóstico, genera prescripción digital, cero contacto humano, costos $0 o máximo $5. Eso destruye el modelo de negocio de clínicas enteras, especialmente clínicas de bajo costo. ¿Quién gana? Las corporaciones farmacéuticas que hacen medicamentos, las aseguradoras que quieren reducir costos, los países que pueden reemplazar doctores costosos con máquinas. ¿Quién pierde? Los doctores, las clínicas, la medicina humana como la conocemos. En investigación científica es similar pero más profundo. Peter Lee, presidente de investigación de Microsoft, dijo que los sistemas de inteligencia artificial en 2026 ya no solo recopilan información, sino que los agentes de inteligencia artificial ahora generan hipótesis científicas, diseñan experimentos automáticamente, colaboran con otros agentes de inteligencia artificial para resolver problemas complejos, descubren patrones que los humanos no pueden ver. La modelación molecular de medicamentos que tardaban 2 años en computación tradicional ahora tarda 2 semanas. El descubrimiento de drogas se va a acelerar en un orden de magnitud completo. Pero aquí está el problema. No solo las corporaciones farmacéuticas grandes con acceso a estos sistemas van a poder aprovechar, los investigadores independientes van a desaparecer. Ahora, otra de las noticias también relevantes y es que los investigadores de inteligencia artificial son el nuevo oro mundial y están siendo comprados y vendidos como mercancía. Mira Murati fue exdirectora ejecutiva de tecnología de OpenAI, una de las personas más importantes en la creación de ChatGPT 4 y GPT-5. Fundó su propia empresa emergente, Máquinas Pensantes de Laboratorio. Era el momento correcto, tenía la credibilidad, tenía el tiempo adecuado. Hace una semana, dos de sus cofundadores principales fueron acusados de filtrar información propietaria a competidores. Renunciaron. 24 horas después, OpenAI lo recontrataba con salarios y con participación accionaria y probablemente bonificaciones de firma. Jan LeCun es un investigador legendario en inteligencia artificial, uno de los padrinos de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo llaman? Ex jefe de investigación de Meta. Renunció públicamente hace poco y criticó públicamente a Meta diciendo que los puntos de referencia de Llama fueron ajustados un poco. Traducción: mintieron en sus reportes públicos sobre qué tan bueno es su modelo. Está lanzando su propia empresa emergente ahora. Joshua Bengio también renunció de sus posiciones tecnológicas para alertar al mundo sobre los riesgos de la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando? Una guerra silenciosa pero agresiva por talento. OpenAI, Google, Meta, Anthropic están reclutando agresivamente. Y el premio no es dinero solamente, es participación accionaria, acciones en empresas que podrían valer no 1.000 millones, billones, si alcanzan la inteligencia artificial general. Anthropic acaba de cerrar una ronda de inversión de 25.000 millones de dólares a una valuación de 350 mil millones. Incluye dinero de Singapur, Arabia Saudita y otros inversionistas globales. Pero ¿quién puede competir contra eso como empresa emergente pequeña? Nadie. La concentración de talento en grandes empresas significa que el avance de inteligencia artificial seguirá siendo un monopolio de Silicon Valley, en Pekín y en Londres. Una empresa emergente de inteligencia artificial en Bogotá puede tener una idea brillante, absolutamente revolucionaria, pero no pueden competir en salarios contra Google, que ofrece $500.000 base más 1 millón en acciones. Así que el talento se va a Silicon Valley. Y cuando se va el talento, se va la innovación. Y cuando se va la innovación, estás atrás competitivamente 24 a 36 meses. Ahora pasemos a otra de las noticias también relevantes y es que tu privacidad no existe. Tu información ahora es propietaria de la máquina. Acéptalo y sigue adelante. Google integró Gema 3 nativamente en todos sus servidores: correo electrónico, fotos de Google, unidad de Google, calendario de Google. Gema 3 ahora lee todos tus correos electrónicos, ve tus fotos, accede a tu historial de búsqueda completo, todo esto para darte respuestas personalizadas más precisas. Google promete públicamente que no usa esos datos para entrenar modelos de inteligencia artificial futura. ¿Lo crees? En 2016, Google dijo exactamente lo mismo sobre la ubicación en Android. No recolectamos ubicación cuando el usuario la desactiva. Años después, investigadores del diario financiero revelaron que estaban recolectando ubicación incluso cuando los usuarios explícitamente la desactivaban.
Multiplica eso por 3.000 millones de usuarios globales del correo de Google en 2026. Tu correspondencia profesional, tus decisiones personales, tus vulnerabilidades, tus secretos, tus planes no dichos, ahora están disponibles para que la máquina los analice, las indexe, las memorice. La implicación, que la privacidad en 2026 no es un derecho, es un lujo que solo tienen quienes pagan versiones empresariales de Microsoft, Google y otros. Si usas la versión gratuita o estándar de cualquier servicio de inteligencia artificial, tu privacidad es el costo de ese servicio. Ahora, pasemos con otra de las noticias más relevantes y es que en Davos del 2026, la élite tecnológica mundial tomó una decisión unánime. Es hora de que la entiendas. En Davos 2026, ¿qué está ocurriendo en este momento mientras tú escuchas esto? El consenso entre directores ejecutivos, investigadores y líderes de gobierno es simple y brutal. La inteligencia artificial no es una herramienta para optimizar costos marginalmente, es infraestructura competitiva fundamental. Si no tienes inteligencia artificial, no existe. Satya Nadella de Microsoft, como comunidad global, tenemos que llegar a un punto donde estamos usando inteligencia artificial para hacer algo útil que cambie los resultados de personas y comunidades y países e industrias. Traducción directa, si no estás usando inteligencia artificial para cambiar completamente cómo funciona tu negocio, estás obsoleto ya. Ahora, no es 2027, ahora. Demis Hassabis, director ejecutivo de aprendizaje profundo de Google. Habrá nuevos trabajos más significativos creados y aconsejo a estudiantes que en lugar de hacer pasantías, dominen estas herramientas. Se están saltando 5 años para adelante. Traducción. Las pasantías tradicionales van a desaparecer. Si eres joven y no dominas inteligencia artificial, estás perdido en el mercado laboral. Darío Amodei de Anthropic. Estamos tocando la puerta de capacidades increíbles, pero los próximos años será crítico para cómo regulamos y gobernamos estas tecnologías. No vender chips a China es una de las cosas más grandes que podemos hacer. Traducción. Inteligencia artificial general está más cerca de lo que la gente piensa. La competencia por inteligencia artificial general es geopolítica, no es corporativa. Joshua Beyo, uno de los padrinos de la inteligencia artificial. Muchas personas interactúan con inteligencia artificial con la creencia falsa de que son como nosotros, pero no está claro si va a ser bueno. La humanidad ha desarrollado normas y psicología que interactúan con otras personas, pero las máquinas de inteligencia artificial realmente no son humanas. Traducción. No entienden realmente qué es inteligencia artificial. Es no humano, incompatible con nuestra psicología. Yuval Noah Harari. Más inteligencia no significa menos delirio. Las entidades más inteligentes del planeta también pueden estar completamente engañadas. Traducción. Una máquina de inteligencia artificial superinteligente puede alucinar completamente y creer que está diciendo la verdad. El riesgo existencial es real. La toma de decisiones de la élite tecnológica y económica mundial en 2026 es unánime. La inteligencia artificial va a reordenar la sociedad completamente en los próximos 2 a 3 años. Y si tu empresa no está preparada para esa reordenación, va a reordenarte a ti, fuera del mercado. Recapitulemos lo que está sucediendo esta semana, específicamente 20 de enero del 2026. 1. OpenAI anunció publicidad en ChatGPT porque está quemando 17.000 millones de dólares anuales. La experiencia gratuita va a degradarse, los costos para empresas van a subir, las reglas que prometieron van a cambiar. 2. IBM lanzó agentes autónomos que toman decisiones financieras y operaciones sin supervisión humana. Esto está funcionando ya. Empresas globales lo están implementando. No es un futuro, es hoy, hace menos de 48 horas. 3. El acceso a energía barata se convirtió en el factor limitante de la inteligencia artificial. Las economías con energía abundante van a convertirse en centros de entrenamiento de modelos. Las que no van a quedarse atrás competitivamente por 20 a 30 años. 4. La inteligencia artificial corre ahora en tus dispositivos, no solo en la nube. El poder cambió completamente de quien tiene el mejor modelo a quien controla los chips que hace posible la inteligencia artificial. 5. La inteligencia artificial entró en medicina y ciencia con capacidades diagnósticas que superan a los humanos. Los modelos de negocio tradicionales de medicina a distancia van a colapsar. Los investigadores independientes van a desaparecer. 6. El talento se está concentrando en grandes corporaciones. Si eres una empresa emergente o empresa pequeña, no puedes competir por talento. Tu capacidad de innovar está limitada.
7. Tu privacidad desapareció. Google, Microsoft, OpenAI saben más de ti que tú mismo. Tu información es mercancía. 8. En Davos, los directores ejecutivos globales dijeron una cosa. La inteligencia artificial es ahora una infraestructura competitiva, no negociable. Adaptarse o morir, no hay tercer camino. Aquí está la verdad incómoda que nadie quiere decir y que el día de hoy aquí te lo muestro en este episodio de inteligencia artificial. Esto que acabas de escuchar no es una especulación de un consultor futurista, no es un hype de un gurú de marketing, son hechos verificables de hace 48 horas, son decisiones que IBM y OpenAI y Microsoft tomaron públicamente y la mayoría de empresarios en América Latina aún no se han enterado, la mayoría aún está preguntándose, ¿debería usar inteligencia artificial? Como si fuera una pregunta teórica. No es teórica, es existencial, porque mientras escuchas esto o ves esto, hay un director ejecutivo en Medellín que está implementando agentes de inteligencia artificial en su operación. Hay un emprendedor en Buenos Aires que está reentrenando modelos de inteligencia artificial con datos específicos de su industria. Hay una empresa emergente en Ciudad de México que acaba de pivotear su modelo de negocio completamente y alrededor de inteligencia artificial. Ellos leyeron noticias desde hace 48 horas, vieron la oportunidad y actuaron. ¿Y tú qué vas a hacer? Porque tienes exactamente tres opciones, no cuatro, no cinco, tres. Opción uno, no hacer nada. Continúas como si no estuviera pasando nada. El 85 y 90% de las empresas hacen esto. Es cómodo, no requiere cambio organizacional, no requiere inversión, no requiere que entiendas inteligencia artificial profundamente. En 18 meses vas a despertarte y preguntándote por qué tus competidores te dejaron atrás, por qué tu margen de ganancia bajó de 40% a 15%, por qué tus clientes se fueron a otros proveedores que son más rápidos, más baratos, mejor calidad. Pero entonces será demasiado tarde. Los sistemas competitivos ya están establecidos, los precios ya habrán colapsado, los empleados ya habrán sido reemplazados por máquinas, el juego ya estará ganado por otros. La opción 2, defenderte. Integra inteligencia artificial donde claramente reduce costos. Hoy automatiza tareas repetitivas que consumían el 60% del tiempo de tu equipo. Entrena a tu equipo en cómo usar prompts efectivamente. Contrata un consultor que te diga, mira, usa ChatGPT para esto, Cloud para esto otro y Gema para esto otro o Gemini para lo siguiente. Eso minimiza el riesgo de quedarte completamente obsoleto como empresa. Es prudente, es seguro, es reducción de daño, pero no te hace ganador, solo te mantiene en el juego y en un juego donde toda la industria se está transformando al mismo tiempo. Mantenerte en el juego equivale a perder lentamente. Opción 3, atacar. Reimagina completamente tu modelo de negocio alrededor de inteligencia artificial. No uses inteligencia artificial para hacer lo mismo más rápido, usa inteligencia artificial para hacer algo completamente diferente, algo que tu competencia aún no puede hacer, algo que cambia las reglas del juego. ¿Tu servicio de redacción genera $50,000 anuales con tres clientes grandes? Usa inteligencia artificial para escalar a 500 clientes simultáneos manteniendo personalización. Ingresos van a 2 millones anuales. ¿Tu producto de software como servicio tiene 30% de cancelación porque los clientes no saben cómo usarlo? Usa agentes de inteligencia artificial para que cada cliente tenga un asistente personal que lo entrena en cómo usar tu producto. La cancelación baja a 5%, la retención sube a 95%. ¿Tu agencia de marketing cierra acuerdos en 6 a 8 semanas? Usa inteligencia artificial predictiva para saber exactamente qué va a comprar cada prospecto antes de que él lo sepa. El ciclo de venta baja a 2 semanas. Tu velocidad se multiplica por 4. Esto es arriesgado, requiere inversión de 50, $200,000, requiere que entiendas la tecnología, requiere que cambies cómo ves tu negocio fundamentalmente, pero es la única forma de dominar en 2026 y 2027. La pregunta real que debes hacer no es, ¿debería usar inteligencia artificial? Esa pregunta ya fue contestada por 7.8 mil millones de personas en el planeta. La respuesta es sí, obviamente sí. La pregunta real, la que va a determinar si ganas o pierdes es, ¿cuál es mi ventaja competitiva cuando todos usan inteligencia artificial? Y si no tienes respuesta para eso, una respuesta específica, medible, ejecutable, implementada en los próximos 30 a 60 días está en problemas reales. Porque mientras tú procrastinas, hay un competidor en tu misma ciudad que está usando agentes autónomos para hacer el trabajo que tú haces con 5 personas. Él lo hace con 0.5 personas, costo 1 sobre 10.
usando inteligencia artificial para predecir exactamente qué va a comprar tu cliente antes de que tu cliente lo sepa, usando modelos de lenguaje para generar propuestas, contratos, correos electrónicos en 30 segundos, lo que a ti te toma 3 horas, usando inteligencia artificial para entrenar a su equipo en los productos que venden en el tiempo real, cero tiempo de competencia, cero tiempo de rampa. La pregunta no es si inteligencia artificial va a transformar tu industria. Eso ya pasó, ya sucedió, ya está aquí. Es hoy, en este caso en enero. La pregunta es si tú vas a ser quien lidera esa transformación o si vas a ser uno de los que está transformado fuera del mercado. Y aquí es donde entro yo. Durante los últimos 3 años he trabajado directamente con empresas y emprendedores y exactamente en este punto de decisión he visto algunas que actuaron rápido entre el 2023-24 y he visto a muchos que esperaron hasta tener claridad. Esos esperaron demasiado. Los que actuaron rápido para esas fechas, 23 y 24, hoy en enero del 2026 están dominando sus industrias. Sus márgenes están en máximos históricos. Su velocidad de ejecución es literalmente 10 veces de la competencia. Sus empleados no están agotados porque los sistemas automatizados manejan lo repetitivo. Los que esperaron hoy están en pánico existencial, intentando ponerse al día, pero la brecha es demasiado grande ahora porque no es suficiente simplemente implementar la inteligencia artificial aquí y allá. Tienes que reimaginar tu negocio alrededor de inteligencia artificial como el eje central. Y eso lleva tiempo, lleva pensamiento estratégico profundo, lleva experimentación, lleva ajuste y refinamiento. Yo ayudo a empresas y emprendedores exactamente a eso, a diagnosticar exactamente dónde puede la inteligencia artificial crear el máximo impacto de tu negocio específico, no genérico, específico a tu modelo de ingresos, tu margen unitario, tus procesos particulares, tu industria. Estrategia número 2, cómo cambiar tu modelo de negocio fundamental para capturar ese impacto, cómo comunicarlo a tus clientes, cómo repriciar, cómo escalar. Tercero, implementación. Cómo construir concretamente, qué herramientas específicas, qué orden de implementación, qué métrica vigilar semanalmente. En mi canal de YouTube, @AndrésVRey, tienes contenido que te muestra cómo hacerlo paso a paso, tutoriales prácticos, análisis profundos. De hecho, también casos de estudio que se han hecho y noticias y tendencias como estas de que te estoy contando que se están haciendo y que se están haciendo el día de hoy de empresas que le hicieron bien y como también empresas que fracasaron. Pero si quieres ir más allá que ver videos, si quieres una estrategia específica para tu empresa específica, si quieres alguien que haya visto de esto desde adentro de empresas con ganancias masivas y empresas emergentes por igual, tengo mentorías grupales diseñadas exactamente para eso. Grupos pequeños, personas serias que quieren acción, no teoría, que quieren implementación, no conversación. Entregables específicos en 8 semanas. Tienes un diagnóstico detallado de dónde va la inteligencia artificial en tu negocio, un plan de ruta de 90 días ejecutable y responsabilidad estructurada para que ejecutes. Pero aquí está el problema. Siempre hay un problema. No tengo espacio ilimitado. No porque no quiera aceptar más gente, porque la mentoría grupal solo funciona si el grupo es pequeño, si te conozco personalmente, si sé quién eres, si hay responsabilidad real. Este año 2026 van a entrar exactamente 25 personas a mentoría. Después se cierra, porque así es como funciona esto. Grupos de 5 múltiples cohortes, máximo 25 personas. Ya han entrado 7 personas en las primeras 2 semanas. Eso deja 18 cupos. Y como siempre, los cupos se van rápido, porque los que entienden el juego entienden que estar al lado de alguien que ya ha navegado este terreno no es costo, es inversión, es retorno sobre inversión casi garantizado. ¿Qué hacer ahora? Dos opciones concretas. La primera, acción inmediata y gratis. Suscríbete a mi canal Andrés V. Rey en YouTube. Todos los días o todas las semanas estoy creando contenido profundo sobre temas de inteligencia artificial, marketing estratégico, ventas aplicados a tu negocio específico, sin publicidad que te distraiga, sin rellenos, sin mentiras. De hecho, todo esto está enfocado sobre inteligencia artificial. Paso 2, próximo nivel, inversión. Si quieres pasar al siguiente nivel de profundidad y obtener mentoría directa y responsabilidad estructurada, solicita la mentoría. El vínculo a la solicitud de la inscripción solo toma 5 a 7 minutos. Respondes 4 preguntas sobre tu negocio, tu situación, tu objetivo y el equipo te contactará dentro de las 48 horas próximas. 2026 no es el año de la inteligencia artificial, es el año donde la inteligencia artificial se convierte en tu empresa o la inteligencia artificial se convierte en tu competencia. No hay neutral, no hay voy a esperar un año más, no existe.
Los que decidan por la opción 3 van a estar dominando absolutamente sus industrias en 2027. Van a ser líderes de pensamiento, van a estar enseñando a otros directores ejecutivos cómo lo hicieron y lo que hicieron. Los que decidan por la opción uno van a estar buscando empleo en 2027. Sus empresas habrán colapsado o perdido un 80% del valor. Sus márgenes habrán desaparecido, sus empleados se irán a trabajar en empresas que entienden el juego. Los que deciden por la opción 2 van a estar en el medio, sobreviviendo, pero no ganando, probablemente despidiendo gente, bajando precios para competir, mirando cómo otros dominan mientras ellos luchan. La pregunta final es simple. ¿En cuál de esos tres escenarios vas a estar en diciembre del 2026? Eso es todo. Nos vemos en un próximo episodio.